Historia de la primera iglesia en el mundo según el catolicismo. La historia de la primera iglesia en el mundo es fundamental en la fe católica y comienza en los mismos días posteriores a la ascensión de Jesús. Según el catolicismo, la fundación de la iglesia se remonta a un acto divino y directo de Jesucristo, quien nombró a sus apóstoles para establecer su mensaje y perpetuar la comunidad de los fieles. La primera iglesia no fue un edificio físico, sino una comunidad de creyentes unida en torno a los apóstoles en Jerusalén, quienes se dedicaban a la oración, la enseñanza, el compañerismo y la fracción del pan. Como se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 1. La fundación de la Iglesia por Jesucristo. La tradición católica sostiene que la Iglesia fue fundada directamente por Jesucristo. Según el Evangelio de Mateo, 16-18, Jesús confirió a Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, la autoridad para liderar la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En este momento, Cristo establece a Pedro como la roca sobre la cual se fundará la iglesia, un acto visto como la entrega de autoridad y el inicio de la sucesión apostólica que llevaría, con el tiempo, a la estructura de la iglesia católica. Jesús no solo establece la autoridad de Pedro, sino que promete que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto se interpreta en la doctrina católica como la garantía de que la Iglesia, en su misión de salvación, será protegida por el mismo Cristo y su Espíritu Santo. Esta promesa le dio a los primeros cristianos la confianza de que su misión tendría el apoyo divino incluso en medio de persecuciones y dificultades. 2. Pentecostés, el nacimiento visible de la Iglesia. 50 días después de la resurrección de Jesús, durante la celebración de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los discípulos, transformándolos en predicadores valientes y llenos de gracia. Los Hechos de los Apóstoles narran este acontecimiento como un momento crucial, y de repente vino del cielo un ruido como el de una fuerte ráfaga de viento. Y se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2, 1, 4. En este instante, la Iglesia pasa de ser una pequeña comunidad temerosa a una comunidad fortalecida por el Espíritu, comprometida a predicar el Evangelio. Este día se considera el nacimiento visible de la Iglesia, porque es cuando los apóstoles comienzan a bautizar y a predicar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Es el momento en que la misión dada por Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, comienza a hacerse realidad y marca el inicio del crecimiento de la Iglesia, extendiéndose fuera de Jerusalén y abarcando el mundo conocido. 3. La Iglesia primitiva en Jerusalén, la comunidad de los creyentes. Los primeros cristianos formaron una comunidad en Jerusalén donde compartían sus bienes y vivían en comunión. Los Hechos de los Apóstoles describen cómo todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hechos 2:44. Este estilo de vida, basado en la caridad y el apoyo mutuo, sentó las bases de la vida comunitaria cristiana. La iglesia primitiva vivía bajo un fuerte sentido de unidad, compartiendo las enseñanzas de los apóstoles, las oraciones y la fracción del pan, que luego se conoció como la Eucaristía. La comunidad primitiva se reunía regularmente en el templo y en las casas para rezar y celebrar la fracción del pan, que era un acto de memoria de la última cena de Jesús. Estas reuniones en casas pequeñas fueron el primer modelo de iglesia en el mundo, y aunque no había edificios formales, el sentido de iglesia era claro. Estas pequeñas comunidades se mantenían unidas y disciplinadas bajo la guía de los apóstoles y ancianos, lo que dio lugar a una estructura organizativa incipiente que más adelante se desarrollaría en la jerarquía de la iglesia. 4. La expansión de la iglesia, los primeros misioneros y mártires. Los apóstoles, liderados por Pedro, Juan y Santiago, empezaron a predicar en Jerusalén y luego en otras regiones, enfrentándose a la persecución de las autoridades religiosas y del Imperio Romano. Esta persecución no detuvo el crecimiento de la Iglesia, sino que, al contrario, fortaleció la fe de los creyentes y motivó a otros a unirse a la comunidad cristiana. Los primeros mártires, que dieron sus vidas por Cristo, se convirtieron en símbolos de fortaleza y devoción, y sus testimonios atrajeron a muchas personas hacia la fe cristiana. Uno de los apóstoles que tuvo un papel destacado en la expansión de la Iglesia fue San Pablo. Originalmente un perseguidor de los cristianos,
Pablo se convirtió en uno de los misioneros más apasionados y exitosos de la iglesia primitiva después de su conversión en el camino a Damasco. Sus viajes misioneros llevaron el mensaje de Cristo a regiones como Asia Menor, Grecia y Roma. Con el tiempo, la iglesia primitiva se extendió a través del Imperio Romano, y se establecieron comunidades en ciudades importantes como Antioquía, Alejandría y Roma. 5. Roma, la sede de Pedro y el centro de la iglesia. Después de décadas de expansión y consolidación, la ciudad de Roma se convirtió en un centro importante para los cristianos. San Pedro, el líder de los apóstoles, finalmente llegó a Roma, donde continuó predicando y liderando la comunidad cristiana hasta su martirio. La Iglesia Católica sostiene que Pedro murió en Roma, crucificado en el lugar donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro. Desde entonces, Roma fue considerada la sede principal de la Iglesia y el centro de la fe cristiana. El martirio de Pedro y Pablo en Roma selló la autoridad espiritual de esta ciudad, y la Iglesia estableció a Roma como la sede de los papas, sucesores de San Pedro. Esta decisión no solo fortaleció la autoridad del obispo de Roma, sino que también unió a los creyentes en torno a una ciudad con un significado espiritual especial, dándoles un sentido de pertenencia y de identidad común. Roma se convirtió en un símbolo de la unidad y continuidad de la Iglesia fundada por Jesucristo. 6. La persecución y la victoria de la Iglesia, el Edicto de Milán. Durante los primeros siglos, la Iglesia enfrentó una gran cantidad de persecuciones. Los emperadores romanos, como Nerón, Domiciano y Diocleciano, llevaron a cabo duras campañas contra los cristianos, quienes, a pesar del peligro, continuaron predicando el mensaje de Cristo y celebrando los sacramentos en secreto. Estos años de persecución fueron un periodo de prueba, pero también de fortaleza para la Iglesia. La devoción y el sacrificio de los mártires inspiraron a muchas personas, y la fe continuó creciendo a pesar de la adversidad. En el año 313, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, que puso fin a las persecuciones y legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Este edicto marcó un cambio decisivo en la historia de la Iglesia, ya que permitió a los cristianos construir iglesias, organizarse libremente y practicar su fe sin temor. Este evento simbolizó una especie de resurrección de la Iglesia, que había soportado siglos de dificultades y ahora podía florecer abiertamente. 7. La consolidación de la Iglesia Católica. Después de la legalización, la Iglesia Católica comenzó a organizarse y establecer estructuras más formales. Se celebraron concilios ecuménicos, como el Concilio de Nicea en 325, donde se discutieron temas fundamentales de doctrina y se establecieron dogmas, tales como la divinidad de Cristo y la formulación del credo. Debate sobre la creación de la Iglesia Católica, diferentes perspectivas y pensamientos. La creación de la Iglesia Católica es uno de los temas de mayor profundidad y controversia en el ámbito religioso e histórico, ya que no todos los cristianos ni estudiosos coinciden en el momento o el propósito exacto de su origen. En la tradición católica, la Iglesia fue fundada por Jesucristo, quien dio autoridad a los apóstoles y, especialmente, a Pedro, el primero en recibir el liderazgo espiritual de esta comunidad. Sin embargo, existen distintas interpretaciones y debates sobre los orígenes y legitimidad de la Iglesia, tanto dentro del cristianismo como en la academia. A continuación, exploraremos algunos de los principales enfoques sobre la fundación de la Iglesia Católica, destacando los puntos de vista católico, ortodoxo, protestante y secular. 1. La perspectiva católica, fundación divina por Jesucristo. La Iglesia Católica sostiene que fue fundada directamente por Jesucristo. Según los católicos, Jesús encomendó a Pedro la misión de ser la roca sobre la cual construiría su iglesia, como se expresa en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este acto, según el catolicismo, establece una línea de autoridad espiritual que se transmitió desde Pedro hasta los papas actuales, quienes son considerados sus sucesores. Para los católicos, la sucesión apostólica es esencial para asegurar la continuidad de la Iglesia y la fidelidad al mensaje original de Cristo. El dogma de la infalibilidad papal también deriva de esta visión, en la que se considera que el Papa, cuando habla ex cátedra sobre temas de fe y moral, está guiado por el Espíritu Santo y no puede errar.
Según esta doctrina, la Iglesia Católica no solo fue fundada por Jesús, sino que también ha sido guiada y protegida por la gracia divina a través de los siglos. Sin embargo, esta afirmación de la autoridad única y la primacía del Papa ha sido uno de los puntos de mayor debate con otras ramas del cristianismo, como la Iglesia Ortodoxa y las denominaciones protestantes, que no reconocen la infalibilidad papal ni la supremacía de Roma. 2. La perspectiva ortodoxa, la Iglesia primitiva y la colectividad apostólica. La Iglesia Ortodoxa, aunque comparte con el catolicismo muchos aspectos doctrinales y sacramentales, mantiene una perspectiva diferente sobre la fundación de la Iglesia. Los ortodoxos también consideran que la Iglesia fue fundada por Jesucristo y que los apóstoles tuvieron un papel fundamental en su expansión y consolidación. Sin embargo, a diferencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa no reconoce la supremacía del Papa. En su lugar, sostiene una visión colegiada de la autoridad apostólica, donde todos los obispos comparten una autoridad igualitaria. Para la Iglesia Ortodoxa, Pedro era un apóstol destacado, pero no tenía autoridad sobre los otros apóstoles de la forma que los católicos interpretan. Según los ortodoxos, Jesús fundó una Iglesia universal, pero esta Iglesia se manifiesta en varias comunidades locales que son autónomas y están en comunión entre sí. Esta comunión entre las diferentes iglesias locales es lo que constituye la Iglesia universal, y cada comunidad ortodoxa se rige por su propio patriarca o líder sin reconocer la autoridad del Papa de Roma como superior. 3. La perspectiva protestante, la Iglesia como comunidad de creyentes y su disputa con la sucesión apostólica. La Reforma protestante del siglo XVI introdujo una perspectiva radicalmente diferente sobre la Iglesia y sus orígenes. Los reformadores, como Martín Lutero y Juan Calvino, rechazaron la primacía del Papa y la sucesión apostólica, cuestionando la legitimidad de la Iglesia católica en su estructura jerárquica. Según los protestantes, la Iglesia no fue creada con una autoridad centralizada en el Papa o en una jerarquía específica, sino que es una comunidad de creyentes guiada directamente por las Escrituras y la fe en Cristo. Para muchos protestantes, la verdadera Iglesia es espiritual y no necesariamente vinculada a una estructura institucional. La Biblia, en este sentido, se convierte en la única autoridad de fe y moral. Los reformadores protestantes argumentaron que el papado y muchas de las prácticas católicas eran invenciones posteriores y no tenían sustento en las enseñanzas originales de Jesús ni de los apóstoles. De hecho, muchos creen que la Iglesia primitiva no tenía la compleja jerarquía y las doctrinas desarrolladas posteriormente en el catolicismo. En consecuencia, la Reforma protestante buscó purificar la fe cristiana, eliminando lo que consideraban excesos y corrupciones acumuladas en la Iglesia católica a lo largo de los siglos. 4. La perspectiva secular y académica, una institución en evolución histórica. La perspectiva secular o académica sobre el origen de la Iglesia católica generalmente se basa en el análisis histórico y cultural, observando la evolución de la comunidad cristiana en el contexto del Imperio Romano. Desde esta visión, la Iglesia católica no es vista como una institución divina establecida de una vez y para siempre, sino como una comunidad religiosa que fue desarrollándose y adaptándose a lo largo del tiempo. Los estudiosos señalan que la organización eclesiástica, la doctrina y los rituales se fueron definiendo en los primeros siglos a través de concilios y disputas teológicas. Según esta perspectiva, el papel de Constantino y el Edicto de Milán en el siglo IV fue crucial para la formalización de la Iglesia. Al convertirse en la religión oficial del imperio, el cristianismo adquirió una estructura de poder y una organización jerárquica que consolidó la influencia de los obispos y del obispo de Roma. Esta interpretación sugiere que la Iglesia católica fue moldeada tanto por factores políticos como espirituales y que su desarrollo como institución poderosa fue el resultado de su relación con el poder imperial y no únicamente de la sucesión apostólica. 5. El debate sobre la sucesión apostólica y la autoridad de Pedro. Uno de los puntos más debatidos en los orígenes de la Iglesia católica es la sucesión apostólica y la primacía de Pedro. Para los católicos, la autoridad de Pedro y su sucesión es fundamental, ya que consideran al Papa como el representante de Cristo en la tierra y el líder espiritual de todos los cristianos. Sin embargo, otros cristianos cuestionan esta interpretación. Los ortodoxos, por ejemplo,
argumentan que la primacía de Pedro no implica una autoridad superior sobre los otros apóstoles, sino que era una función de servicio y liderazgo comunitario. Los protestantes, en cambio, ven la sucesión apostólica como una invención posterior y creen que cada creyente tiene acceso directo a Dios, sin necesidad de una autoridad intermedia. Esta discusión sobre la sucesión y la autoridad de Pedro se intensifica cuando se considera la función del Papa y la infalibilidad papal en la doctrina católica. Mientras que los católicos creen que el Papa tiene la capacidad de guiar la Iglesia con autoridad divina, otras tradiciones consideran que la única guía infalible es la Biblia y que cada individuo tiene la responsabilidad de interpretar las Escrituras con ayuda del Espíritu Santo. Conclusión. El origen de la Iglesia Católica es un tema rico en matices y perspectivas que ilustran las diferentes interpretaciones y creencias dentro del cristianismo y el ámbito académico. La Iglesia Católica sostiene que fue instituida por Jesucristo y que, a través de la sucesión apostólica, ha mantenido su misión a lo largo de los siglos.